¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hacía realmente Adán en el jardín del Edén? La imagen que muchos tienen es la de un hombre simplemente caminando entre árboles frutales, viviendo sin preocupaciones. ¿Pero será que eso era todo? ¿Será que el primer hombre de la historia no tenía responsabilidades mucho mayores de las que imaginamos? La verdad es que el jardín del Edén era mucho más que un lugar hermoso. Era un espacio sagrado, y Adán fue puesto allí con una misión especial. Una misión que la mayoría de las personas nunca ha notado. Cierra los ojos por un instante e imagina un lugar perfecto. Un jardín donde la luz del sol atraviesa las copas de los árboles, reflejando tonos dorados. Donde ríos de agua cristalina fluyen serenamente, formando 4 grandes afluentes que riegan toda la tierra. Donde el aire es puro, la temperatura es agradable y cada detalle fue planeado por el mismo Dios. Frutas de todo tipo cuelgan de los árboles, coloridas y abundantes. Animales de diferentes especies caminan juntos, sin miedo, sin violencia. No existe el dolor, no existe la muerte, no existe la maldad. Solo la belleza de la creación en su máxima expresión. Ese era el jardín del Edén, el primer hogar de la humanidad. Y justo en el centro de ese paraíso, Dios colocó al primer hombre, Adán. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. En el hebreo original, la palabra cuidar viene de chamar, que significa vigilar, proteger, guardar. Y la palabra trabajar viene de abad, que significa servir, desarrollar, cultivar. Eso significa que Adán no fue puesto en el Edén solo para disfrutar, sino para proteger y desarrollar ese lugar sagrado. Él tenía una misión muy clara: ser el guardián y cuidador de la creación de Dios. ¿Pero qué hacía exactamente Adán en su día a día para cumplir con esta misión? ¿Cómo cuidaba y cultivaba un lugar tan vasto y perfecto? De eso vamos a hablar ahora. Ahora que ya puedes imaginar la grandeza del Edén, es momento de entender la misión que Dios le confió a Adán. Él no estaba allí solo para disfrutar del lugar, sino que tenía funciones muy claras que cumplir, funciones que revelan el corazón de Dios para la humanidad. La primera tarea de Adán era cuidar y cultivar el jardín del Edén. Eso significaba trabajar la tierra, organizar el espacio, mantener el orden y la belleza que Dios había creado. Pero no era un trabajo pesado o agotador como lo conocemos hoy. Todo era placentero y armonioso. Cada semilla plantada, cada árbol cuidado, cada fruto recolectado, era un acto de adoración al Creador. Adán entendía que el Edén no era suyo, sino un regalo sagrado, y por eso debía cuidar cada detalle con reverencia. Y aquí hay un detalle importante. Esa función de Adán muestra que Dios valora el cuidado de lo que Él nos da. Todo lo que tenemos, sea poco o mucho, ha sido confiado a nuestras manos. Así como Adán cultivaba el Edén, nosotros también debemos cultivar nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que Dios nos ha confiado. La segunda gran tarea de Adán era dar nombre a todos los animales. La Biblia dice en Génesis 2, 19-20 que Dios llevó ante él a cada ser viviente para que les pusiera un nombre. ¿Alguna vez pensaste en la responsabilidad que eso implicaba? Eran miles de especies, y cada una recibió un nombre único. Eso requería atención, creatividad e inteligencia. Y al nombrarlos, Adán estaba ejerciendo autoridad sobre toda la creación. Este acto muestra que el ser humano fue creado para gobernar y liderar con sabiduría. Adán no solo estaba clasificando animales, estaba estableciendo orden en el mundo que Dios había formado. Pero había una tercera tarea: proteger el Edén de cualquier influencia maligna. La palabra guardar, usada en Génesis 2:15, también significa vigilar y defender. Adán era el guardián espiritual de ese lugar sagrado. Lamentablemente, sabemos que más adelante la serpiente entró en el jardín y engañó a Eva. Esto nos muestra que Adán debía estar atento, no solo al cuidado físico del Edén, sino también al espiritual. Y quizás la parte más especial de la misión de Adán era su comunión directa con el Creador. La Biblia dice en Génesis 3:8 que Dios caminaba por el jardín al caer la tarde. Adán podía hablar con él personalmente, hacerle preguntas, recibir instrucciones y vivir en perfecta amistad con el Padre. No había barreras, ni culpa, ni miedo. La relación era pura, constante e íntima. Esa era la verdadera esencia de la vida en el Edén, vivir en comunión plena con Dios. ¿Te das cuenta de que la vida de Adán en el Edén no era pasiva? Él tenía trabajo, responsabilidad y, sobre todo, un propósito. Pero hay algo aún más profundo escondido en esas tareas, algo que conecta el rol de Adán con el papel de los sacerdotes.
Y de eso hablaremos a continuación. Ahora que ya entendiste las tareas de Adán, cuidar, cultivar, nombrar y proteger, es hora de ir más profundo. Porque hay una revelación escondida entre líneas en el Génesis, algo que no siempre se enseña. El jardín del Edén no era solo un lugar bonito, en realidad, era el primer templo de la presencia de Dios en la tierra. Y Adán, el primer hombre, fue puesto allí como sacerdote de ese templo sagrado. Esa idea se confirma cuando miramos el lenguaje usado en Génesis. Las palabras hebreas cultivar, abad, y guardar, chamar, aparecen de nuevo en otros textos de la Biblia, pero de forma muy específica, describiendo el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Adán no era solo un jardinero, era el guardián espiritual de un espacio, donde el cielo tocaba la tierra. Su papel era mantener ese lugar santo, puro, consagrado. Él era el vínculo directo entre Dios y la creación. Y eso lo cambia todo, porque cuando Adán falló, cuando no protegió el Edén de la entrada de la serpiente, no fue solo un acto de desobediencia, fue una ruptura del sacerdocio. Permitió que el mal entrara en un lugar santo. Y por eso, el acceso al jardín fue cerrado. Pero desde entonces, toda la historia de la humanidad se convirtió en una búsqueda por restaurar ese vínculo, ese sacerdocio perdido. Y esa misión, más adelante, sería asumida por otro hombre, el segundo Adán. ¿Pero qué tiene que ver todo esto contigo? ¿Qué revela la misión de Adán sobre tu llamado en los días de hoy? La respuesta puede transformar tu forma de vivir. Quédate conmigo, porque en el siguiente segmento vamos a aplicar todo esto a tu vida. Y si te dijera que el verdadero propósito del jardín del Edén no era solo ser un paraíso natural, y si la función principal de Adán allí no fuera trabajar, sino relacionarse, mucho más que cuidar la tierra o dar nombres a los animales, el jardín del Edén era, por encima de todo, un lugar de encuentro entre el Creador y su creación. La Biblia dice que Dios caminaba por el jardín al caer la tarde, Génesis 3:8. Eso nos muestra algo tremendo. Adán vivía en comunión directa con Dios, escuchando su voz, sin barreras, sin pecado, sin miedo. Imagina eso por un momento, despertar con el sonido de la creación, sentir la brisa suave de la tarde y ver al mismo Dios acercarse para hablar contigo. No era solo un paraíso físico, era un santuario espiritual. El Edén era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Mientras Adán cuidaba del jardín, lo hacía delante de los ojos del mismo Creador. Su trabajo era adoración. Su silencio era oración. Su descanso era confianza. ¿Alguna vez pensaste cuántas veces Dios ha intentado hablarte en la vireta del día? En el silencio de la mañana, en una canción, en una situación inesperada. El Edén tal vez se haya perdido físicamente, pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo, encontrarse contigo. Adán fue creado para vivir en intimidad con Dios. Y esa misma intimidad sigue disponible hoy. Pero ya no está escondida detrás de árboles ni custodiada por querubines con espadas de fuego. Ahora está accesible por medio de Jesús. Así que, más importante que saber lo que Adán hacía, es preguntarte, ¿estoy viviendo el propósito original para el cual también fui creado? ¿Alguna vez pensaste que el jardín del Edén no era solo un escenario bonito de la creación, sino un adelanto del cielo en la tierra? ¿Un prototipo de lo que Dios siempre quiso para la humanidad? Sí, el Edén era más que un jardín, era un modelo divino. En el Edén no había muerte, ni enfermedad, ni escasez, ni sufrimiento. Todo era abundancia. Todo era equilibrio. Todo era perfecto. Dios mismo plantó ese jardín con sus manos, Génesis 2:8. Es decir, no fue un lugar cualquiera. Era un espacio sagrado, planeado, habitado y bendecido por Dios. Allí, el hombre vivía en perfecta armonía con la naturaleza, con los animales, consigo mismo, y sobre todo, con el Creador. Ese ambiente ideal era la voluntad original de Dios para la tierra. Y más aún, era una muestra del reino de los cielos. Y si miramos el final de la Biblia, veremos que el plan de Dios no ha cambiado. En Apocalipsis leemos sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. Allí no habrá más dolor, ni lágrimas, ni pecado. ¿Te suena familiar? Se parece al Edén, ¿verdad? Es porque lo que comenzó en el jardín terminará en la ciudad celestial, pero con algo aún más glorioso, la redención completa de la humanidad a través de Cristo. El Edén nos muestra lo que Dios desea restaurar en nosotros: paz, plenitud, propósito. Y aunque hoy vivamos en un mundo caído, hay semillas del Edén dentro de ti. La nostalgia del paraíso, el deseo por lo eterno, la sed por algo más profundo.
Todo eso está ahí porque fuimos creados para algo mayor. El jardín del Edén fue el comienzo, pero no el final. Apunta hacia el plan eterno de Dios, reunir el cielo y la tierra una vez más, y habitar con el hombre, como era en el principio. Adán lo experimentó de forma plena, y un día, nosotros también lo experimentaremos, para siempre.